Mira, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un cuarto de taza de agua tibia, que no esté caliente, tibia. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y por aquí tengo un sobrecito de la marca Tradipan, es de 11 gramos, se lo vamos a agregar. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a hacer que la levadura empiece a esponjarse y esta la vamos a ocupar para activar lo que va a ser nuestra pizza. Mira, vamos a deshacer muy bien estos grumitos y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos. Si tienes la estufa prendida, tienes que ponerla por ahí cerquita para que se active. Vamos a pasar por la coladera esto para tamizar nuestra harina. Vamos a empezar haciendo un volcán, le vamos a ir agregando la sal y en medio vamos a agregar la preparación de la levadura. Como puedes ver, aquí ya tiene bastante espuma, ya creció y vamos a empezar a integrar con la harina. Vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de olivo. Aquí tengo media tacita de agua tibia. Le voy a ir agregando poco a poco, mi masa no debe de quedar pegajosa. Aquí, como puedes ver, ya tenemos lista nuestra masa. La vamos a boler un poco y la vamos a agregar en un recipiente, el cual ya tiene que tener un poquito de aceite untado. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar por 30 minutos. Vamos a poner 1 kilo de jitomate en agua. Necesitamos que se suavice. A la hora que tú veas que se empiezan a romper la piel del jitomate, están listos. Vamos a agregar unas hojitas de albahaca, una ramita de romero y un poquito de orégano. Media cucharadita de sal, 2 ajos, media cebolla. Vamos a empezar a agregar los jitomates en la licuadora, no le vamos a agregar líquido porque queremos que quede una salsa espesa. Vamos a ir agregando poco a poco, si no te caben pues empezamos a moler y vamos agregando los que van faltando. Una vez que empieza a moler, vamos a empezar a prender y apagar esto para que queden unos trozos de jitomate y pues tu pizza quede mucho más rústica. En un sartén vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de aceite de olivo. Vamos a agregar la salsa. Aquí, como puedes ver, nos quedan unos trocitos grandes. Esto le va a dar un sabor muy rico a tu salsa. Le vamos a agregar orégano. Vamos a espolvorearlo. Vamos a dejar que hierva y vamos a probar que esté bien de sal, si no le agregamos al gusto. Aquí ya tenemos lista la salsa, nos debe de quedar espesa, que no tenga tanto líquido. Aquí ya tenemos lista la masa, ya tiene aproximadamente 30 minutos en reposo. Aquí puedes ver que la voy a poner de una vez en la base, tiene un poquito de aceite, un poquito de harina y voy a empezar a extender hasta lograr el tamaño deseado para mi pizza. Con un tenedor voy a empezar a hacer unos pequeños orificios. Esto nos va a ayudar para que nuestra pizza no crezca tanto, pero que sí tenga una base firme.
Aquí ya tenemos listos jitomates en rebanadas, la base de la pizza, queso mozzarella, unas hojitas de albahaca fresca. Aquí vamos a empezar a agregar lo que es la salsa. De preferencia ponemos en el centro y de ahí vamos a empezar a recorrer sobre toda la base. No tienes que agregar tanta para que tu pizza no se remoje, por eso necesitamos que la salsa esté un tanto seca, que no tenga tanto líquido. Agregamos el queso mozzarella. Y mira, yo voy a empezar a poner rodajas de jitomate. Esta va a ser una pizza margarita, muy facilita, con pocos ingredientes, además de rendidora. Terminamos adornando con unas hojitas de albahaca. Este es un toque especial de las pizzas margarita. Necesitamos que el horno esté precalentado por lo menos 15 minutos, 250 grados centígrados. Ya que tengamos el horno precalentado, vamos a meter nuestra pizza por lo menos 30 minutos. De preferencia, a los 20 minutos debes de revisarla. Al final así es como nos va a quedar esta rica pizza, está bien facilita de hacer, espero que te haya gustado. Recuerda, si te gustó, coméntame, déjame dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.